Ah, Sacas allás. La profe, hola, profe. ¿Me lo están regañando o qué? Oh, profe, que mi mamá le estaba gritando algo a mi padrastro porque estaba en el baño y no escuchaba. Eso quedó grabado y monitoreado yo. Vea esta grabación, ya sabe la vida privada de nuestro amigo Casallas. Bienvenido a este real. Sea sincero, Alejandra, nadie ve las grabaciones. Nadie ve las Alejandra grabaciones. Rodríguez. ¿Quién es Luz? Sí, ¿Qué estás diciendo, Casallas? nadie ve las grabaciones, profe. Ahí quedó mi chino. Reality, en vivo y en directo. Entonces, eh, las cámaras van a, o digamos que surgen a partir de de este reconocimiento de nuestro ojo. Nuestro ojo capta la luz y cuando llega al nervio óptico, este se interpreta en el cerebro y se almacena en la memoria. Las cámaras también tienen memoria, ¿no? Pero las cámaras pasan la luz a qué tipo de información, muchachos. una imagen. Igual que nuestro cerebro, nosotros construimos la imagen y la replicamos, pero no es el mismo tipo de información. ¿Cómo es la información de una cámara digital? Mejor dicho, el mundo digital, ¿cómo mueve la información? Eso lo ven en informática, estoy segurísimo, porque la profe sí les pone un ejercicio de eso. No sé, Estamos profe, viendo sketch. estamos viendo cómo dibujar. Mejor dicho, vea, esta imagen que ustedes ven acá, gracias a que pudo ser hecha, Gracias a o bueno, todo lo que existe en el el computador. cadáver de una persona. ¿Qué? El cadáver de una persona. Pues un dibujo, papu. O O sea, sea, estoy hablando para hacer, de la imagen. para hacer ese dibujo tuvieron que ver la imagen de un ojo en vida real, y tuvieron que coger el cadáver de una persona para sacarle el Bueno, ojo y seguramente eso fue ponérselo. lo que lo hicieron mucho antes de que existiera la fotografía, pero me refiero, esta imagen específicamente hablando, esta que dice cuerpo y músculo, ¿cierto? Ciliares, coroides, retina, pues, esto. Todo esto, el Google Chrome, el inicio de Windows, todo lo que funciona en su computadora, en su celular, funciona gracias a qué. ¿Qué hace que funcione? Luz, Sí, hay electricidad, muy luz. bien. Pero pues los bombillos funcionan con electricidad, pero no transportan esa información como esto. La información en el mundo digital, ¿en qué se mueve? ¿Cómo se llama eso? eh, Internet. No, estos mancitos, no, no puedo creerlo. Anótenlo, porque eso también va a servir para su vida. Y eso lo han visto en informática. Lo que tiene que hacer una cámara digital es captar la luz y a partir de algo que se llama el sensor, que funcionaría como nuestro nervio óptico, va a pasar esa luz a algo que se llama un código binario. Profe, Dime. ya me tengo que desconectar. Bueno, pero escribe ahí en su cuaderno, código binario. Es lo que hace que funcione todo lo digital. Si nosotros vemos lo que vemos en la pantalla, es gracias al código binario que lo transforma para que nosotros, vamos, bueno, ahí Osorio también lo está escribiendo, ¿listo? Bueno, chao, Bueno, Casellas. chao, profe. Profe pregunta, Dime. si casa ya se va, yo solo tengo que asistir a la reunión. Pero es a la 1:30, papu, o sea, si Casellas no se conecta, ja, hay tabla. Ah, entonces sí. Pero igual sí, a la respuesta concreta a tu pregunta, sí. Si no se conecta, pues tendrías que ir solo. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces vea, eh, ese, esa información también eh, que nosotros procesamos en el ojo y se va al nervio óptico, va a pasar de luz a energía, ¿qué?
con qué tipo de energía funcionan las neuronas. Eléctrica. ¿Cómo? Dila, es que no te escuché, como que se te entrecortó. No, profe, no. ¿Qué tipo de energía, con qué energía funciona el sistema nervioso? Yo dije sintética, pero Electroquímica, bueno, no. Zapata nos dice electroquímica, principalmente van a ser impulsos nerviosos que van a ser impulsos eléctricos, pero sí, si lo podemos poner como electroquímico, claro que sí. Entonces, va a transformar la luz a impulsos nerviosos, o sea, a esta energía eléctrica que va a ser interpretada. Es decir, lo pasa directamente a electricidad y nuestro cerebro va a hacer sinapsis, nuestras neuronas van a hacer sinapsis. Entonces, miren que el sistema nervioso va a ser muy importante. Entonces, esta cámara también va a ser un proceso muy similar. ¿Por qué no pongo, por qué no pongo, digamos que las cámaras argénticas, o sea, las que eran de rollo, en esto mismo? Porque lo que hacen las cámaras argénticas es un proceso como hasta la retina y ya. Lo que hace es captar la luz en ese momento, pero a partir de la plata, lo que hace es plasmarla. En las cámaras digitales, y cuando lo que les decía ahorita, cuando ustedes compran un celular así con los super megapíxeles, no necesariamente quiere decir que pueda tomar unas buenas fotografías, porque puede tener muchos megapíxeles, o sea, muchas celdas donde se capte luz, pero su sensor puede ser muy malo, es decir, el que interpreta y cambia la información a código binario puede ser muy malo. O los lentes en sí mismos pueden ser muy malos y la luz que llega es malísima si el sensor sea muy bueno. Lo mismo pasa con nuestros ojos. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes eh, usan gafas, lentes o algo para que les permita ver. ¿Por qué o la mayoría de problemas de corrección se dan con lentes, con gafas, con vidrios? ¿Qué es lo que hacen esos vidrios? Deja que pase la luz. Listo, permite que pase la luz, pero hacia un punto específico, ¿sí? Es decir, una cosa es, a ver, ¿dónde puedo rayar acá? Una cosa es, por ejemplo, que la luz entre, ¿cierto? De esta forma y llegue acá al nervio óptico, a la retina, de esta forma. Otra cosa es que entre solamente, aquí le cambiamos el color acá, a este punto, o que por el contrario llegue a puntos más alejados. ¿Eso de quién depende? De que entre la luz así. Pues va a ser principalmente de dos partecitas, dos tejidos importantes del ojo, y es la córnea y la pupila. ¿Listo? O sea, la córnea, que es este tejido que está delante de la pupila brillantico, es el que va a permitir el primer choque de luz, y la pupila, la entrada de esa luz. Sin embargo, también tenemos algo muy importante acá que se llama el humor vítreo. Es el agüita que está acá adentro, que también va a permitir que la luz pueda viajar con cierta longitud de onda y llegar a la retina, que es la que interpreta la luz, que es la que recibe, perdón, la luz. Entonces, Profe, dime, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es el órgano que produce como las lágrimas? bueno, no, nosotros tenemos glándulas, ¿cierto? Digamos que esas glándulas pertenecerían al órgano más grande de todo el cuerpo. ¿Cuál es el órgano más grande de todo el cuerpo? El cerebro. No, La piel. la piel. O sea, Ah, imagínese. La piel es el Gigante. órgano más grande de todo el cuerpo. O sea, mire todo lo que recubre todo su cuerpo. Entonces, imagínese la cantidad de células que usted tendrá, ¿sí? Y es un solo órgano. Entonces, Señor. es un solo órgano, ¿no? La piel. Ajá. Entonces, la piel es el órgano más grande de todo su cuerpo. Y dentro de la piel nosotros vamos a encontrar muchas glándulas exocrinas. ¿Sí se acuerdan que era una glándula exocrina? Lo habíamos visto en algunas clases.
Sí, señor. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería la definición de una glándula exocrina? Bueno, acá me Son las que escriben. tiran líquidos, ¿no? Bueno, no solamente líquidos, porque algunas generan espinillas, por ejemplo. ¿Qué es una glándula exocrina? Hola. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, las glándulas exocrinas, ¿cierto? Son glándulas que secretan sustancias al exterior del cuerpo o a una cavidad. ¿Qué es una cavidad? Un hueco, Un hueco, listo, como chan. pues, Por ejemplo, dentro de esas glándulas exocrinas, que muchas de ellas están en nuestra piel, tenemos glándulas sudoríparas, glándulas lacrimales, o sea, las que producen las lágrimas, las glándulas salivales, ¿cierto? Que producen la saliva, obviamente. Tenemos glándulas sebáceas. ¿Sí saben cuáles son las glándulas sebáceas? En esta época a ustedes les van a empezar a salir muchas glándulas sebáceas que se van a atrofiar y van a formar algo que se van a llamar los barritos, los barros o los granos o el acné. Son glándulas sebáceas que se atrofian por una gran proliferación de bacterias y les van a formar barritos. ¿Listo? Entonces las glándulas exocrinas, acá que Laura me pide la definición, son aquellas glándulas que secretan sus sustancias a una cavidad o a la parte externa del cuerpo. Entonces, dentro del cuerpo también tenemos glándulas exocrinas, pero estas secretan sus sustancias a una cavidad, como el estómago. Cuando nosotros comemos, producimos ácidos, entre ellos el ácido clorhídrico, que nos permite hacer digestión, o sea, nos permite degradar la comida. Y entonces esas glándulas que producen ese ácido son exocrinas porque secretan ese ácido clorhídrico en una cavidad. ¿Cuál es esa cavidad? El estómago. ¿Listo? Queda clara pues la definición de una glándula exocrina. ¿Sí? ¿No? Hola. Por ahí alguien activó el micrófono, pero ni idea. Dile sí. Bueno, entonces, muy bien ahí. Ahora, vamos a ver que las lágrimas pertenecen pues a la piel como tal, pero también obviamente están muy conectadas con el sistema o el sentido de la vista, porque las lágrimas no son solo para llorar y ya, no, sino las glándulas lacrimales también para qué servirán. Muchachos, no es difícil. limpiar. Para limpiar, para lubricar el ojo. Entonces, cuando nosotros parpadeamos, poco a poco se va a ir lubricando con lágrimas nuestro ojito y se va limpiando. Por eso, cuando a ustedes les cae un mugrecito en el ojo, empiezan ¿a qué? A lubricar mucho o a lagrimear para que salga esa partícula que entró a su ojo. Entonces miren cómo es de sensible nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso lo que hace es de una percibir y actuar, ¿sí? Porque se activa una respuesta de una a lo que puede estar teniendo nuestro ojo o cualquier parte del cuerpo. Bueno, dice Valeria acá, ¿y las cámaras que imprimen las fotos apenas tomadas? Bueno, eso son prácticamente unas cámaras argénticas. El papel con el que tú tomas la foto no puede estar en contacto con la luz antes de la fotografía. Esas cámaras instantáneas se llaman. Entonces, cuando tú tomas la foto de una, tú pones o sea, antes de tomar la foto, bueno, pones un grupo de 10, 5, 10 fotos, papelitos fotográficos ahí. Chac. Cuando tú tomas la foto, lo que hace es
y captar esa luz, está bañada también con plata, capta esa luz y de una, tú con el viento haces que se seque la plata y la plata lo que hace es revelar la foto, es decir, plasma con intensidades de luz cómo llegó la luz a esa plata que estaba bañada en el papel. Pero si tú, por ejemplo, coges este papel y lo dejas mucho tiempo hacia una fuerte luz, se va a volver amarillo y no te va a tomar la foto porque se va a ir dañando. Pero básicamente lo que hace es eso, plasmar la luz instantáneamente. Por eso son tan caras. O sea, esas cámaras en sí mismas no son caras, valen como 200, 300.000 pesos. Pero lo que te va a salir muy caro es comprar el papel, porque el papel fotográfico sí es muy caro, están bañadas en plata. Entonces, tú puedes tomar, no puedes darte el lujo de tomar las 500 fotos que tomas con una cámara digital, sino que puedes comprar 10 paqueticos de A10 y te van a costar, no sé, 30, 40.000 pesos, ¿sí? Entonces sale mucho más costoso. Y es como tomar fotos como era antes. Antes tú no podías cometer un error o si cometías un error perdías plata directamente tomando una foto, ¿sí? Y me dice Santiago acá, profe, por ejemplo, los iPhone tienen pocos, pero es mucho mejor que la imagen, pocos megapíxeles, me imagino, pero es mucho mejor que la imagen de un celular de 60 o 70 megapíxeles, claro. Depende del celular, ¿no? Y depende de las alianzas que tengan, porque, por ejemplo, yo no me acuerdo cuál es la compañía que tiene un contrato con Leica, que son casi que los mejores lentes, hacen incluso lentes Sí, profe, es Huawei. Huawei, esos lentes, bueno, sí, acá está Huawei. Esos lentes son prácticamente lentes que hacen incluso para telescopios de la NASA, o sea, esa empresa, ¿no? Hacen para microscopios también. O sea, entre más especializado sea un lente, mejor va a ser la recepción de la luz que se va a tener, ¿listo? Entonces, la recepción de la luz va a ser muy importante, tanto para, pues, obviamente hablando en términos de las cámaras, como en nuestros ojos, si se recepciona mejor la luz. Ahora, vamos a tener varios problemas también, muchachos. Y es que si empieza a fallar ese nervio óptico o si empieza a fallar la córnea o la pupila o lo que sea, sobre todo el nervio óptico, eh, se va a dar algo que se llama la pérdida de visión. ¿Listo? Entonces, la pérdida de visión eh, es una mala interpretación del sistema nervioso o un daño en los nervios ópticos que va a impedir que esa información lumínica llegue al cerebro. Se puede dar por muchas cosas, por pérdida de la mielina, por cuestiones genéticas, se puede dar por, no sé, tal vez una serie de daños por consumo de sustancias, también puede darse, o por malos hábitos, digamos, por ejemplo, es muy importante que uno no cumple esos, no suele cumplir eso. Nosotros desde hace más de un año estamos en virtualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos estado en contacto con pantallas todo el tiempo. Y entonces esa luz nos golpea el nervio óptico todo el tiempo, todo el tiempo. Y en unos años vamos a ver el efecto de que eso va a bajar nuestra visión un poco. ¿Listo? Dice acá Zapata, profe, esto no tiene nada que ver con el tema, pero ¿por qué si los animales domésticos tienen garantizado su alimento y se podría decir que tienen tiempo libre, ellos no podrían desarrollar lenguaje como humano? Bueno, lo primero es que no todos los animales domésticos tienen garantizado su alimento, ¿no? Por ejemplo, hay gatos callejeros. El gato, ¿qué es un animal doméstico? Un animal doméstico es un animal que fue creado por el humano. Es decir, el gato no existía en los bosques, no existía en las selvas. El gato empezó a existir cuando el humano empezó a cruzar genéticamente, o sea, sexualmente, una serie de felinos hasta que consiguió el gato. El perro no existía hasta que el humano empezó a cruzar genéticamente una serie de lobos, razas diferentes de lobos, y surgió el perro. Lo mismo pasó con la vaca, lo mismo pasó con el cerdo, que son domésticos, ¿cierto? Eh,
son animales creados por el humano. Entonces, esos animales también pueden ser callejeros y pueden estar pensando, pueden estar todo el tiempo angustiados por la búsqueda de alimento. Sin embargo, eh, digamos que tu pregunta va dirigida a que el humano tuvo tiempo libre para especializar su comunicación. ¿Pero por qué? Primero, porque ya tenía unas relaciones, por ejemplo, como la manipulación de herramientas, no era sencillamente solo que perfeccionó y por tener el tiempo libre de esto, sino ya el manipular herramientas, el coger cosas, palos y cosas para defenderse y herramientas, hizo que sus neuronas hicieran una sinapsis mucho mayor en términos motores. ¿Y eso para qué puede servir? Pues para el habla, para la comunicación. ¿Por qué? Porque al mejorar motoramente, así sea manejando herramientas, también se van a mejorar las sinapsis interneuronal. Ahora, es muy diferente, por ejemplo, ustedes ven, si ustedes tienen varios perros o varios gatos o varios animalitos en su casa, no solo uno, digamos, yo solo tengo un gato y el gato intenta comunicarse, sí se comunica, e incluso pueden tener un lenguaje especializado. Por ejemplo, yo analizo a mi gato y mi gato hace un ruido diferente cuando sirve el atún, cuando quiere irse a dormir, cuando, no sé, quiere que le limpien la caneca. ¿Eso quién lo interpreta? Yo, porque el gato yo no entiendo lo que el gato me está diciendo, no sé qué es lo que quiere, es como un bebé. Cuando un bebé llora, la mamá no sabe qué es lo que quiere el bebé, ella cree saber, pero yo soy el que lo está interpretando. Claro, ¿tienen formas de comunicación? Claro que sí la tienen y tienen formas de comunicación muy concretas, pero no tienen lenguaje, que es lo diferente, ¿no? Entonces, ellos no podrían desarrollar un lenguaje como el humano. Digamos que dentro de la evolución podría estar dentro de las posibilidades. Claro que sí, solo que no necesita las mismas condiciones del humano para desarrollar, ¿sí? Digamos que es muy difícil determinarlo, además que los gatos y los perros y la mayoría de animales domésticos, sobre todo que están en ciudades, en casas, en apartamentos, están muy aislados entre sí. Me explico, o sea, digamos, por ejemplo, uno no ve manadas o usted no lleva a hacer fiestas de solo gatos en un apartamento, sino usted tiene su gato ahí y él no suele tener contacto con una gran cantidad de gatos, no suele. Y ahí, si así lo tuviera, con otros gatos que tengan las mismas condiciones, no están todo el tiempo juntos para crear nuevas dinámicas, cosa diferente que pasa, por ejemplo, con los perros ferales. ¿Sí saben qué es un perro feral? ¿Me escuchan, amigos? ¿Están ahí? No. Pero, ¿qué es eso? Listo. Los perros ferales son perros domésticos que, por ejemplo, los dejaron abandonados en humedales, en bosques, bueno, lugares donde no suele estar el humano, ¿cierto? Eh, Empiezan a organizarse con otros perros y forman una manada como tal. Los perros ferales suelen ser muy agresivos, muchachos. Incluso han matado varias personas acá en Colombia, pues cuando se han encontrado manadas de perros ferales en algunos humedales, etcétera, y atacan a personas, atacan a otros perros, suelen matarlos, ¿sí? Porque se organizan y hay un proceso de comunicación. Pero es muy diferente hablar del lenguaje, porque el lenguaje no es solo comunicarse. El lenguaje, por ejemplo, es tener expresiones que representen algo también simbólico, es decir, es crear cultura. Por ejemplo, cuando el profe Miguel dice, en este preciso momento vamos a hacer el ejercicio, changua, ¿ustedes qué se imaginan? Alguien que me diga qué se imaginan. ¿Cuál es la primera imagen que le atraviesa por su mente? Alguien. Si yo digo changua. Hola, amigos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Puede repetir la pregunta? Gabriel, ¿usted ha comido changua? Listo.
Cuando yo digo la palabra changua, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Cuando dije ahorita changua. Caldito. Un caldo. Listo. Un alimento. ¿Alguien más? ¿No? ¿No saben qué es la changua? ¿Nunca han visto No, eso? pues yo pienso un caldo y ya. Un caldo. Ah, ¿saben qué es la changua? Bueno, estaba asustado porque estando en Bogotá y no saber qué es la deliciosa changua, pues, uy, qué pensar, muchachos, mucho que pensar. Entonces, vea, cuando yo hago eso, o cualquier palabra que yo diga, por ejemplo, si yo digo iPhone, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Un celular. Pero no cualquier celular. No, pues sí. O sea, usted no piensa, digamos, por ejemplo, si yo digo Huawei, si yo digo Xiaomi, si yo digo Motorola, si yo digo el mismo iPhone o si yo digo Apple en general, usted lo primero que suele pensar, claro, puede ser en el celular, un celular, pero no solo un celular, sino va a pensar usted Ujú. en la marca. O sea, usted va a En tener el logo, ¿no? grabada exactamente el logo de esa marca. O sea, usted va a pensar en eso porque su imagen ya lo está retratando. A eso, tanto la changua o esa imagen que está representando muchas cosas, digamos, por ejemplo, si yo hablo de changua, usted no va a pensar solo en el caldo. Bueno, seguramente mucho sí, sino usted también va a pensar, por ejemplo, la última vez que tomó changua, o si le gusta, o si no le gusta, o si su mamá lo prepara en los desayunos, en los almuerzos, en lo que sea. Usted va a pensar y va a empezar a hacer una relación muy profunda de eso. Pero eso no es de gratis, eso es cultural. Es decir, eso está mediado por relaciones sociales, ¿no? Ah, bueno, acá dice Juanita que Changua piensa en sopa, Santiago en caldo de leche, Laura en profe el caldo. Listo. Entonces vean que eso de una está mediado por algo cultural, es decir, por algo que hizo otro humano y que usted ya tuvo un proceso histórico que lo memorizó y eso replicó culturalmente. Por tanto, nuestras relaciones se vuelven culturales. Ahora, yo no estoy diciendo que los animales o las plantas no tengan comunicación especializada, porque sí la tienen, muchísima. Por ejemplo, acá Sofía me está diciendo, profe, cuando mi perro tiene hambre, muerde la mano. ¿Eso cuenta como comunicación? Sí, claro. O sea, los animales y las plantas incluso se comunican entre sí. Las bacterias, los hongos, es más, todos los seres vivos tienen formas diferentes de comunicación y formas de comunicación muy especializadas. Pero cuando nosotros hablamos del lenguaje es cuando se crean unas condiciones eh, especiales que permiten trascender ese lenguaje como algo que se representa, perdón, que se expresa a algo que se representa, es decir, algo simbólico. ¿Ustedes se acuerdan de la comunicación de las abejitas? ¿O no saben y se lo explico así rápidamente? Muy bien, Zapata dice acá, es como un baile. Miremos rápidamente. Comunicación, abejas. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque miren el sistema nervioso tan interesante que tienen las abejitas, ¿sí? Es como un baile, dice Zapata, sí. Pero miren que se va a basar en, esto es un protolenguaje, muchachos. Y ya les digo por qué. O sea, esto no es un lenguaje como tal, y también ya les voy a decir por qué, pero esto es un protolenguaje, o sea, un estadio previo al desarrollo de un lenguaje. Y es que se expresa con símbolos una forma de comunicación, con símbolos. Entonces, vean, si el bailecito de las abejas hace este recorrido, véanlo acá, uy, si el bailecito de las abejas hace este recorrido, ta, 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 y miren, este círculo es bien grande, pero el otro es muy chiquito y vuelve acá, les está diciendo que hay flores en menos de 100 metros, o sea, están muy, 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 muy cerca. Pero si la abejita exploradora, cuando llega a la colmena, empieza a hacer como una especie de infinito, ¿cierto? Acá dice danza octana, o sea, forma un 8. Pues quiere decir que las flores o el néctar están a más de 100 metros y ellas toman
la dirección, o sea, donde se ubiquen, les está diciendo cuál es la dirección a la cual deben ir, de una u otra forma. Esto es un protolenguaje porque esto es simbólico. O sea, las abejas ya están interpretando que si hay cierto movimiento, ese movimiento a mí me va a querer decir una información que yo ya estoy interpretando y las abejas ya saben. El problema y lo que, digamos, se toma esto como protolenguaje es que hay un momento del día, ¿cierto? De las 24 horas del día, donde esto no funciona. ¿Cuándo es? Señor. Hay un momento donde esta comunicación no funciona. ¿Cuándo es? Piensen, piensen. ¿Cuándo no funcionará esta comunicación? Muy bien, muchachos, cuando es de noche, porque no hay luz. Entonces, como se va la luz, las otras abejitas ya no pueden ver, así estén bailando las otras lo que quieran, pero ya no pueden ver. Por tanto, la comunicación ahí muere. Si no existiera la luz, no se podrían comunicar. En cambio, miren nosotros. Nosotros tenemos múltiples formas de comunicación, incluso por el tacto. Existe sistema de lengua de señas, existe este caso que estamos hablando. Yo estoy hablando, ustedes están interpretando la información, ¿cierto? O sea, por sonido. Tenemos el braille, que es la escritura para los ciegos. Incluso en los billetes está, si ustedes no han visto los billetes con los que uno paga normalmente, tienen escrito su valor en braille para que los ciegos sepan cuál es el valor de tal billete. Incluso ustedes han visto los andenes que tienen rayitas y punticos. Hola, chicos. Ah, ok. Entonces, hay unos andenes que tienen como unas rayitas y unos punticos. Eso no es para que se vea linda la ciudad. Eso es para que los ciegos, cuando van caminando, sepan en qué parte termina el andén y empieza la calle y tanto las calles como las carreras, ¿sí? Eso es para que los ciegos sepan. Miren que eso es una forma de comunicación simbólica. O sea, a partir del tacto, el ciego puede estar sabiendo dónde es que queda el límite de la calle. Aprendimos algo nuevo Eh, hoy. También en eso del STP, Ujú. en los postes donde dice dónde van cada bus, hay como un coso amarillo que tiene puntitos. Es para que los ciegos los toquen y miren qué autos van a La coger. ruta. Ujú. Sí, sí. La ruta, sí. O sea, ese letrero que ustedes ven en el SITP con las rutas está en braille en una parte amarillita del tubo, ¿sí? Bueno, digamos que esto yo lo sé porque pues yo en la universidad vi lengua de señas y también vi braille. Entonces, digamos que yo ahí reconocí muchas cosas que uno desconoce normalmente. Sobre todo, solo lo conocen personas que tengan un familiar o que sufran de algún problema de baja audición, de baja visión o totalmente ciegos o sordos. Tristemente, pero deberíamos saberlo todo. Ahora, bueno, el braille es el sistema de escritura para ciegos. Es por puntos. O sea, ahorita que me estaban diciendo que el letrero de los SITP que salía y esto para los ciegos, eso está escrito en braille, o sea, por sistema de puntos. Entonces, miren, por ejemplo, acá está el abecedario en braille, ¿sí? Entonces, las personas con el tacto van a percibir, ¿cierto? Estos símbolos. Entonces, uno se lo tiene que aprender. Es muy sencillo, realmente. A mí me parece muy sencillo. Eh, Existen libros así, ¿no? sí, claro, yo he escrito en braille. Yo he hecho varios cuentos en braille. Mm, ¿Cómo Algún se hace día eso? con una pizarra. Mira, te voy a Ah, explicar rápidamente. Te voy a explicar rápidamente. Ahora, esto, ojo, no nos vayamos a desviar. Esto tiene que ver directamente con la sinapsis que hacen nuestras neuronas.
O sea, miren el caso de las abejas, cómo sus neuronas hacen un protolenguaje, es decir, en el día es funcional, con símbolos, generan cosas, pero miren la comunicación o el lenguaje del humano, cómo trasciende. El lenguaje no es solo hablar español, no, eso es la lengua. La lengua es español, pero el lenguaje es trascender a las diferentes formas simbólicas de comunicación, muchachos. ¿Sí? Entonces vean esto. Esta es la pizarra, Gabrielito. Entonces tú pones la hoja y cierras esa pizarra y eso tiene unos huequitos ahí. Y entonces tú empiezas, eso tiene 6 puntos acá de abajo. Entonces tú con el punzón empiezas a tallar según la letra que tú quieras, así como yo lo puse ahorita. Entonces, por ejemplo, si tú quieres escribir una letra específica, pues te basas en esto. Entonces, si es una A, en ese cuadrito de 6 puntos, solo marcas este primero. Si es una B, estos dos. Si es una C, y así sucesivamente. Entonces, miren que se traduce, o sea, y eso sigue siendo español, porque uno en braille escribe en español. Lo que haces es cambiar el símbolo. Las abejas crearon un protolenguaje evolutivamente. Entonces, digamos que a la pregunta de Zapata que dice que está alejada del tema, pero nada que ver, o sea, está muy ligada al tema porque nosotros desarrollamos un lenguaje gracias a nuestro sistema nervioso, a un área de nuestro cerebro que se llama el área de Wernicke. En nuestro cerebro tenemos un área que se llama el área de Wernicke y esa tiene unas relaciones neuronales que están conectadas entre sí y van a permitir que nosotros interpretemos el lenguaje, nos comuniquemos. Pero el lenguaje no es solo hablar, el lenguaje es todos estos símbolos que nos dan una identidad cultural. Es decir, si nosotros somos bogotanos y nos sentimos identificados como bogotanos o como costeños o como algún habitante de alguna zona de Venezuela, por ejemplo, o de cualquier parte del mundo, pues Boyacá, nosotros sabemos que todas esas regiones tienen diferencias, ¿cierto? ¿Por qué se caracterizan los costeños, por ejemplo? Por el hablado. Exactamente, ¿cómo hablan? ¿Nadie los puede imitar o qué? Es muy rápido y no se Emily, entiende Emily, nada. ¿cómo? Emily ya debe hablar costeño. Sí, ya tú sabes que la cosa es bacana y todo eso, ¿cierto? Entonces está. Entonces, si tú hablas con un paisa, ¿cómo habla un paisa? Pues, mañiño, eso está muy chévere, ¿cierto? Pues. Y usted ya sabe que no es solo la forma de hablar, sino las costumbres en sí mismas. Usted cuando va a cada región, usted sabe qué diferentes alimentos pueden consumir, qué diferentes costumbres pueden tener por el clima, ¿cierto? Por la biodiversidad, es decir, a lo que yo voy es el biotopo y la biocenosis, o sea, el ecosistema en general, lo que hace es condicionarnos a nosotros para que evolucionemos. El lenguaje no es solo comunicación, sino es una comunicación muy especializada a través de símbolos, como los jeroglíficos en su momento. Bueno, muchachos, voy a dejar hasta acá. Próxima clase hablamos de una película muy chévere que se llama Matrix, ¿me acuerdan? ¿Listo? Bueno, muchachos, en NormaClick ya dejé la actividad de Educaplay desde ayer. Si alguno ya la hizo, no hay ningún problema. Pero los que hacen falta, pues ingresen en estos 10 minutos de acá a las 8:50 a las 9 para que hagan la actividad del pantallazo de Educaplay. ¿Listo? Los amo, Profe, muchachos. Dime. Rápido que se va a cortar. ¿es normal que aparezca 85 ¿En dónde? en lo de Educaplay? Pues es que uno hace la sopa de letras y No está todo bien, no aparece pasa nada ese 85. puntaje. O sea, el puntaje que te salga al final no pasa nada. Yo les pongo 100 en la plataforma porque hicieron la actividad. Ah, ¿Listo? bueno, ¿Listo? listo, gracias, profe. Listo, vale. Nos vemos la próxima, muchachos. Un abrazo. Ah, profe. Chao, muchachos.